Le preguntó a un discípulo, José, que hace más de 20 años trabaja conmigo, está conmigo. Y le dije, ¿verdad que la gente dice que yo soy Argel? Sí, cierto, pastor, me dice. Y me reí yo y le dije, te agradezco tu sinceridad. Yo te creo. Vamos, José, a hablar de cuidando la boca. Sí. ¿Sabes cómo dicen en guaraní? Pende yurudis. Es tu boca. Sinceramente, hermanos, el tema de la boca es todo un tema, ¿verdad que sí? ¿Cuántos tienen problemas con su boca de repente? Ahora yo levanto mi mano. La Biblia dice que el que no ofende con la boca, ese es varón perfecto. Amén. Y es mujer perfecta. Entonces, todos, dice la Biblia, todos en algún momento hemos ofendido. Y por eso, en esta noche, vamos a hablar un poquitito de cuidar nuestra boca. Amén, José. Amén, pastor. Eso es importante tener en cuenta porque estamos pasando para una etapa donde nosotros estamos influenciando a muchas personas. Cuando venimos al reino de Dios, cambiamos de reino, amén, y eso causa un impacto en nuestro entorno. Y la gente está curiosa para saber qué pasó. Y todo lo que nosotros hacemos llama la atención porque están mirando nuestro proceder. ¿Qué tal cambió? ¿No cambió? ¿Sigue igual? Entonces, al venir a Cristo, tenemos que cuidar ese aspecto con mucha atención. Hoy estaba José, orando esta madrugada. Y cuando ya preparé todo el programa Orando la Palabra, también que tenemos 8-5 por Radio Encuentro. De repente, ya estaba para matear y prepararme para mi desayuno después. Y abrí un TikTok y justamente era de un pastor que estaba compartiendo de cómo una señora, una brasilera, José, ¿verdad? Y el relato era su hija. Y el pastor decía, escuchen, eso que sale toda la imagen y el pastor ahí abajo hablando. Cosas así que yo no sé hacer. Entre paréntesis, ¿verdad? Todavía. Y el pastor decía, escuchen el testimonio de esta mujer, decía. Es la hija de una mujer que falleció, pero que lastimosamente dejó un triste legado. Y el legado era de que ella, todo lo que le pasaba a José, ella decía, qué desgracia. Por ejemplo, le faltó el gas, qué desgracia, decía. Se descompuso la puerta, qué desgracia, decía, ¿verdad? Y todo era desgracia. Y mientras iba contando el pastor esto, iban filmando la casa. Era una casa preciosa, habrá sido preciosa, enorme, un lindo patio, y mostraba hoy parecía una casa llena de fantasmas, una casa fantasmagórica, ¿verdad? Ahí estaba llena de fantasmas, y justamente el pastor decía, contaba el testimonio de esta mujer. Ella tanto llamó a la desgracia a José, que la desgracia llegó a su casa. Y él estaba hablando increíblemente del poder de la palabra. Hoy en día ni en el barrio quieren comprar la casa porque dice que es la casa endemoniada, ¿verdad? Se disolvió el hogar, los hijos cada uno crecieron por su lado, tuvieron unas muertes trágicas. Y todo porque se llamó a la desgracia. Sin dudas, las palabras tienen mucho impacto. Y solo para comenzar y ya ir directamente a todo lo que hemos preparado con mucho amor, Sí. Nos va a dar para hablar hoy de todo lo que es la boca. Es uno de los temas más abordados quizás por la Biblia, pero la Biblia arranca con el poder de la palabra. Amén. Cuando hay caos, Dios comienza a moverse con su Espíritu Santo. Dice en Génesis 1. ¿Y qué pasó? Dice, de repente dijo Dios, el poder de la palabra, que sea hecha la luz, y se creó la luz, que se separe el agua de la tierra, y así fue. Que sean colocadas la lumbrera a la noche y la lumbrera que alumbre de día, todo por el poder de la palabra. O sea que la palabra tiene poder para crear. En la palabra del Hijo de Dios hay poder para bendecir.
hay poder ¿para qué? Para restaurar y para hacer cosas buenas. Vamos a nuestros versículos lemas y después vamos a ir entonces abordando. Proverbios habla muchísimo de la palabra. ¿Qué dice José? Nuestro versículo con el que arrancamos. Proverbios capítulo 13, versículos 2 y 3. Dice así: del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. El que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Fíjense el poder de la palabra: o comer el bien o llamar calamidad. Comerá el bien. Y después dice, más el que mucho abre su boca. ¿Cuántos abren demasiado su boca? No, levanten ya la mano. Hablamos demasiado. Otro versículo dice que en las muchas palabras nos falta el pecado. Entonces, que en el nombre de Jesús no tengamos calamidad. Pero pastor, esto en el Antiguo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento entonces. Colosenses 4:6, yo sé. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Un asado sin sal no es asado, ¿verdad que sí, hermano? Imagínense que nuestra palabra sea sazonada con sal. Temperada, ¿no? Yo sé. Hay que la gente diga, qué sabrosa es su palabra, cómo da gusto hablar con esta persona. Que los hijos digan, qué gusto estar con papá y con mamá. Que la esposa diga, qué gusto estar con este esposo. Y que el esposo también diga, qué gusto estar con esta esposa. Amén. Palabras con gracia, palabras sazonadas con sal, para que nosotros tengamos sabiduría en cómo debemos responder a cada uno. Amén. Y acá yo puse un título: esta boca mía. Este es título de Joyce Meyer. Les aconsejo que compren ese libro. Así se llama. ¿Hay Mirta de este libro? Ya no hay más. Bueno, esta boca mía se llama su libro. Anoten, busquen. Entonces, porque este libro les va a bendecir. Amén. Esta boca mía. Y tiene aproximadamente 100 o más versículos, José, que habla de la boca este libro. Amén. Menciona muchísimos versículos del poder de la palabra. Muy bien. Cuando le tenemos a Cristo, José, tenemos que aprender a hablar el lenguaje de Cristo, ¿verdad? Sí, es el cambio esperado, que Dios espera de nosotros. Justamente lo que estaba diciendo, hay novedades. La palabra dice que en vida nueva, entramos en vida nueva. Entonces, también nuestro vocabulario necesita ser cambiado. Y ahí entonces entra Marcos 11, aprendiendo a hablar el lenguaje de Cristo, porque Él realmente nos da toda la información, la instrucción que nosotros necesitamos. Dice Marcos 11, 22 y 23, respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Fíjense que él primero dice, os digo, después que dijere, después dice, creyere lo que dice y lo que diga. Fíjense, 4 veces habla del poder de la palabra. Ahora, yo hago una pregunta. ¿Tenemos problemas? ¿Tenemos problemas? No. Todos tenemos problemas. Todos tenemos dificultades. Todos tenemos algo que mejorar. Todos tenemos cada día algo que resolver. Y la solución, José, está muy cerca, ¿verdad? Exactamente, lo que dice ahí, está en el poder de la palabra. Nosotros podemos declarar la maldición, como esta mujer que vos estabas comentando, ¿cierto? La desgracia. O podemos llamar la bendición, que es lo que Dios espera de nosotros. Él dice, escoge pues la vida, para que vivas tú y tu familia, entonces tu descendencia, Entonces
el consejo del Señor acá está diciendo que la palabra, o sea, el poder de cambiar la situación está en nosotros mismos, con la ayuda de Dios. Yo puedo tener fe, hermano. Y la fe es lo opuesto a la duda. La fe es lo opuesto a la incredulidad. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que la solución está muy cerca. Y la solución está en nuestra palabra. En nuestra palabra. Y disculpen la desgracia también. A veces hablamos con los pastores de que hay personas que nunca cambian su forma de hablar, que siempre uno les atiende a un matrimonio y siempre están con la misma pelea, José, siempre están gritándose lo mismo. Uno escucha el problema del año 2020 y después 5 años hoy está hablando lo mismo, siempre la misma desgracia, nunca salen de su problema, su paá, como decimos, están ahí, ¿verdad? Y sin embargo acá el Señor nos enseña para tener el lenguaje de Cristo. Nadie puede vivir una vida victoriosa si no está informado del poder de las palabras. Arranca, vuelvo a recordarle, Génesis 1 y en Apocalipsis 22 termina con el poder de la palabra. Ahí el cielo adorando a Dios, el Señor manifestando su palabra. Todo es palabra. Entonces es algo tan poderoso. Pero ¿cuál es el error que cometemos? El error que cometemos, José, es que nos pasamos hablando nuestra montaña. Sí, montaña de problemas. Y montaña de problemas. Así mismo. Y ella va creciendo porque a medida que hablamos, a medida vamos fomentando, vamos aumentando la grandeza del problema. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en el problema. Cuando lo correcto es enfocarnos en la solución. Así es. El Señor dijo, cualquiera que dijera esta montaña, no es que cualquiera que hablare de esa montaña. Normalmente uno habla con una persona y así luego es, así va pasando, así y todo el tiempo te va hablando de su mismo problema. ¿Qué es lo que está haciendo? Te habla de su montaña, te habla de su dificultad, te habla de todo lo trágico. Pero el Señor nos enseña a tener fe y a hablarle a nuestra montaña. Por eso dice que cualquiera que dijera este monte, ese monte no se refiere a que me vaya ahí en el Maracayú y encuentre un monte y comience a hablarle a ese monte. No, el monte está hablando de nuestras adversidades, está hablando de nuestras dificultades, está hablando de nuestros problemas. Entonces, yo lo que tengo que hacer en Cristo Jesús es hablarle en el nombre de Jesús a esa deuda, en el nombre de Jesús a ese mal carácter. Señor, en el nombre de Jesús yo hablo, ¿verdad? Que se transforma el carácter de mi esposo, que se transforma mi carácter, por ejemplo. Y yo hablo y reprendo eso. ¿Por qué? Porque el Señor nos enseña no hablar de la montaña, no exaltar a la montaña. Mirá, Ana, qué grande es mi deuda, mirá, Ana, qué grande es mi problema, nadie lo sufre como yo. Entonces, siempre estamos hablando del problema, hermano. ¿Sí o no? Normalmente sí. Pero Dios dice, en el nombre de Jesús nosotros tenemos que hablarle a la montaña. Esa es la forma de hablar el lenguaje de Cristo. Y yo hago una pregunta ahora. ¿Será que vos le hablas tus montañas o te pasás solamente hablando de tu montaña? Interesante la pregunta, ¿verdad? Una gran diferencia. Una gran diferencia. Hablar de la montaña y hablar a la montaña. Y ahí es donde las personas no ven el lado bueno de las cosas que les suceden. Es una tendencia natural que siempre enfoca el lado negativo. Tenemos personas, familias enteras de repente. Bueno, están pasando por una situación adversa. Dios le está proveyendo. Están recibiendo de repente bendiciones que son sorprendentes. Y uno dice, no son ni cristianos. Y están siendo bendecidos. Uno se da cuenta de eso. Pero ellos mismos no reconocen. Y se quejan. Se quejan. Entonces es impresionante cómo
esta mirada, pastor, esta mirada que Jesús está mostrando aquí a los discípulos, es importantísimo que por lo menos nosotros tengamos. Si el mundo no tiene, bueno, no conocen la verdad, pero un hijo de Dios tiene que posicionarse, tiene que tomar la postura de Cristo, justamente. Yo te animo ahora que, por ejemplo, anotes cuáles son tus montañas. Anota un poquitito. Anota, te va a hacer bien eso. Anota un poquitito cuáles son esas montañas y anota. Y anda a practicar esto. Yo no sé cuál es tu montaña. Yo no sé cuál es la... Hoy, por ejemplo, me dijo una persona: pastor, me echaron de mi trabajo, me dice. ¿Es una montaña, José? Es un problema. Misericordia, ¿verdad? Sí. Pero si todo el día se pasa hablando, me echaron de mi trabajo, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? ¿Verdad? A manota de quebranto. Entonces, hermano, no vamos a ir adelante. Tenemos que hablar en el nombre de Jesús. Yo voy a conseguir, gloria a Dios, me echaron porque viene algo mejor. Entonces yo le estoy hablando a la montaña. Esa es la diferencia. Le estoy hablando a la montaña. Por ejemplo, el propio Señor Jesús, José. Sí. El Señor nos enseña, no, todavía no. El Señor nos enseña, Él es un campeón. ¿Qué nos enseñó el Señor Jesús? En Mateo capítulo 4 nos cuenta la Biblia de que el Señor fue llevado por el Espíritu al desierto. Y ahí en el desierto Él tenía que ser tentado por el diablo. Estuvo ayunando 40 días y dice la palabra de Dios que vino el diablo en persona a tentarle a Jesucristo. ¿Y qué pasó? ¿Verdad? Entonces Él se dio cuenta que el Señor Jesús tenía hambre en el momento propicio. Cuanto más hambre tenía el Señor, se presenta para decirle a esas piedras que se conviertan en pan. Y el Señor respondió, aunque Él tenía el poder para hacer eso. Pero el hacer eso quería decir de que Él iba a obedecer al diablo y sujetarse al diablo. Entonces Él dice, escrito está. Y Él comienza a recordar la palabra. Entonces Él habla a esa dificultad. Él le habla al diablo. Él habla a su adversidad. Entonces, hermanos, nosotros vemos que 3 veces el Señor en las 3 tentaciones, como no es el tema de la tentación de Cristo ahora, por eso no me refiero en detalles, sino que vemos que escrito está. Escrito está. Escrito está. Y Él lo que hacía era proclamar la palabra precisa para esa situación específica. ¿Me explico? Proclamar la palabra precisa para esa situación específica. Él no dijo ahí, cierto, diablo, no tengo ni comida, mirad un poco acá en el desierto lo que estoy. Él no comenzó a hablar de su adversidad. Él comenzó a dar órdenes al diablo para que salga y para que no le siga tentando, porque no iba a conseguir nada. Amén. Entonces, hermano, qué importante es que nosotros respondamos con la palabra. Con la palabra. Por ejemplo, yo soy un fiel diezmador, vos sos un fiel diezmador, entonces vos podés irte a la palabra y proclamar lo que dice Malaquías 3:11. Acá dice, Señor, que vos vas a reprender al devorador, que vos vas a echar al devorador, porque yo estoy siendo fiel a vos. Y vos comenzás a proclamar la palabra y fuera esta miseria, fuera esto, y comenzamos a proclamar así en el nombre de Jesús. Es muy, muy distinto que hacerse de la víctima. Amén. 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 Así mismo. Ahora bien, yo puedo hablar todo esto, pero ahora sí, vamos por favor, como un subpunto. Qué importantes son estas 2 cosas. Estos son 2 remos muy importantes para llevar nuestro kayak espiritual en victoria: la obediencia y el perdón, José. Importantísimos, para que realmente nosotros podamos acceder a las bendiciones, porque hay un camino. Hay un camino para llegar a ellas. Y por el camino viene la tentación, así como vino el diablo a tentar al propio Señor Jesús. Entonces, las situaciones problemas, el diablo envía muchas veces situaciones problemas para que nos detengamos y nos desviemos. Y conocer la palabra, así como el Señor dijo, está escrito. Entonces, yo puedo repetir lo que está escrito y tener esta autoridad, porque la palabra me da esta autoridad. Y yo hablando la palabra, entonces voy a
reprender, voy a eliminar, voy a anular la proclama diabólica, la intención del maligno. Lo que hizo el Señor Jesús. 1, 2, 3. No va a intentar una vez sola. Entonces tenemos que estar atentos. Y aquí dice que también la fe y la persistencia. Dos cosas que caminan juntos. De un lado, la obediencia, el perdón. ¿Por qué? Si yo no perdono, no seré perdonado. Así dice el Señor Jesús. Ahí está en Marcos, ¿cierto, pastor? Sí. Marcos 11, del 24 al 26. Dice, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Es promesa. Y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Por eso es tan importante que para hablarle a la montaña tenemos que ser obedientes. Porque yo puedo pasar hablándole a la montaña, fuera esto de aquello, pero yo soy una persona desobediente, una persona rebelde, una persona que no me gusta sujetarme, una persona que yo quiero hacer las cosas a mi manera. Entonces, yo puedo pasar hablándole a la montaña, hermanos. A lo mejor ni hablo de mi montaña, estoy hablando a la montaña. Pero para que yo pueda acceder a esta promesa, yo tengo que ser obediente. Obediente a la palabra, obediente a los principios del Señor. Y si yo no puedo obedecerle a un líder espiritual que le veo, yo no puedo obedecerle a un Dios que no le veo. Así es. Entonces, yo no tengo por qué sujetarme. Por ejemplo, vamos a suponer que yo soy discípulo del pastor José. Y yo no tengo por qué sujetarme al pastor José. Yo solo con Dios. Así habla el rebelde. Así habla el rebelde. Entonces, nosotros tenemos que entender que son principios. Sujetaos vuestros pastores. Eso dice la Biblia. No digo yo. Yo nunca quise ser pastor, hermano. Y Dios me colocó a mí. ¿Verdad? En paracaídas me caí. Nunca fue mi sueño eso. Ni en mis mejores sueños de chico pensaba eso. Yo tenía una línea bien marcada. Entonces, no estoy haciéndome promoción, obedecer al pastor Esteban o a los pastores. No estoy hablando en ese sentido bueno, indirectamente. No, es fundamental la obediencia. Por eso el primer rebelde fue echado de los cielos. Entonces, todos los que le siguen en rebeldía son hijos del diablo. Por eso muchas victorias no obtenemos, aunque le hablemos a la montaña, porque no hay un respaldo. Porque el diablo viene y dice, pero él es una persona rebelde. Él agarra su margarita, esto obedezco, esto no obedezco, esto obedezco, esto no obedezco. Y está ahí. Él no merece que vos le escuches. Entonces anula todo lo que es mi montaña, lo que yo tenía que anula, porque no hay un respaldo de vida. Por eso va todo junto. Y acá va otro tema junto. ¿Cuál es? El perdón. Ya hablamos la vez pasada del perdón. Sí. No voy a ahondar mucho el perdón. Pero si nosotros no perdonamos, hermano, nuestras oraciones no pasan en el cielo raso. Por eso el Señor Jesús dijo acá, todo lo que pidiere orando, cree que lo recibiré y os vendrá. Y cuando estás orando, perdonad, dice la Biblia. Anotá también en el nombre del Señor. Si tenés, ¿qué cosa? Enojo contra una persona en esta noche. Anotá. A quien no le aguantás, anotá y perdonale. Perdonale por tu bien, porque esa persona está allá, o está lejos, o está cerca quizá, pero vos sos el que está sufriendo y los cielos se están cerrando por eso sobre tu vida. Amén o no amén. Entonces es tan importante entender estos principios. La palabra, acompañar, hermano, de la obediencia y el perdón, José, hace milagros. Sí, pastor, muchas veces no entendemos y nos ofendemos por cosas que la persona nos quiere enseñar. Estamos siendo enseñados y nosotros nos ofendemos. O sea, la persona está ofreciendo, está ofrendando una enseñanza preciosa para nosotros, que va a cambiar nuestra trayectoria, porque venimos muchas veces de cosas raras en nuestra vida, y llegamos a Cristo y nuestro líder empieza a hablarnos, empieza a enseñarnos
Y eso muchas veces choca con nuestra tradición, con nuestra costumbre. Y nos ofendemos y nos enojamos. Y hay muchas personas que se van. Pero acá está el secreto. Entonces, es para que yo aprenda. Dios me está probando. Yo tengo que encarar de esta forma. Porque el caminar con Cristo pasa por la cruz, pasa por el sacrificio, pasa por la sangre derramada. Imagínense, un inocente pagó por nosotros. Entonces, ¿qué me cuesta sujetarme? Es cierto, José, es cierto. Y hoy en día, hermanos, todo lo que el diablo propone es que nadie te diga lo que tenés que hacer. Hay 20.000 influencers que trabajan sobre eso, si no es más. ¿Por qué te tienen que decir a vos lo que tenés que hacer? ¿Verdad? Y comienzan a fomentar eso. Y eso se quiere meter en la iglesia. Y a veces vienen a presionarnos y a decirnos por qué tienen que decirnos esto. Y porque la Biblia dice, esto no es un club deportivo, esta es una iglesia del Señor. Amén. ¿Verdad? Entonces nosotros tenemos que entender en dónde estamos. Y en la casa del Señor estamos para hablar de la Biblia, de los principios. Le preguntó a un discípulo, José, que hace más de 20 años trabaja conmigo, está conmigo. Y le dije, ¿verdad que la gente dice que yo soy Argel? Sí, cierto, pastor, me dice. Y me reí yo y le dije, te agradezco tu sinceridad. Y yo soy Argel, en serio. Y sí, y porque vos decís las cosas, me dice. Por eso la gente dice que vos sos Argel. Ah, bueno, entonces soy un Argel feliz, entonces. Feliz. Pero qué importante, hermanos, es que nosotros aprendamos a recibir. Y bueno, yo, por ejemplo, el pastor Víctor, hermano, me podaba, me decía las cosas, y yo recibía de él. Y yo le decía, lo único, pastor, que yo quiero que vos me digas dónde está en la palabra lo que vos decís. Y cuando yo de repente ahí me enojaba, José, él no tenía mucha paciencia, el gringo, y me decía, vaya, Tito, haga ya, ahí está en la Biblia, obedezca y déjese cuestionar, vaya y haga. Amén, pastor. Qué discipulador. Y amén, es cierto, Y José. Dios usa a las personas, pastor. Tenemos Sí. que entender eso. Es por mi bien, porque el que te ama te va a decir. Claro. ¿Verdad que sí? ¿O no? Te va a decir con amor, pero te va a decir. Te va a contrariar. Te va a Entonces, decir no. Sí. Entonces, tenemos que obedecer a la palabra, hermano, y vamos a ver la victoria. Porque para eso está la palabra, para transformar nuestras vidas y para que lo que nosotros digamos en la palabra, entonces mueva los montes en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Segundo, Dios es poderoso, José, Sí. para que a través de nuestras palabras puedan ser llamadas las cosas que hoy no son. Hoy, viernes 23 de mayo, hoy todavía no es. No. Pero ya nosotros llamamos como si fuesen, como si fueran. ¿Tiene respaldo bíblico esto, José? Romanos 4:17, la segunda parte dice, llama a las cosas que no son como si fueran. Así es. si Dios fuesen. llama a las cosas que no son como si fueran. ¿Cuál es la tendencia humana? La tendencia humana es centrarse en lo que hoy supuestamente no es y ya no va a ser. Algunos proclaman así. No es y ya no va a ser. Eso no quiere decir que yo ahí posponga lo que tiene que ser, ¿verdad? No, sino que yo en el nombre de Jesús tengo que trabajar para que lo que hoy no es ya sea en Cristo Jesús. Amén. Ahora bien, es importante, José, que esta dimensión espiritual no pueden entender las personas que no le tienen a Dios. No. Las personas que no le tienen a Dios no pueden entrar en esta dimensión. Lo que no es, no es. Para Dios, lo que no es, no es el fin, José. 2 más 2 es 4, dice. Sí. La Es lógica. no cierra mi matemática. Es lógica, Es lógica. ¿verdad? Ayer estuvimos leyendo en Juan capítulo 11 que la lógica era cómo un muerto iba a resucitar, ¿verdad? Y es de ya, decían, ¿verdad? Esa es la lógica. Cuatro Pero días. Dios decía, no, Él solo duerme. Él llama lo que no es como si Pues, fuera. Él ya estaba llamando la vida. amén. Entonces, ese mismo Dios que obró un milagro tan grande en la vida de Marta, María y por supuesto, resucitándole a Lázaro, Él puede hacer eso en nuestra vida. Amén.
Pero no te centres solamente en lo que es. Solta la palabra para llamar lo que no es todavía hoy y pase a ser hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora bien, José, esto se refiere a cualquier cosa. No, solo las cosas que representan la voluntad de Dios, ¿cierto? Entonces Dios se compromete con su palabra, con sus promesas. Lo que nosotros queremos inventar ya no entra en ese esquema del Señor. Entonces, no seamos, como dice, infantiles en ese aspecto. Tenemos que ser prácticos y inteligentes. Está en la palabra, como decía el pastor, haga, poder hacer, está respaldado. Pero si no está, Lo que no es la voluntad de Dios, Dios nos va a respaldar. Entonces yo tengo que primeramente ver si es la voluntad de Dios. Señor, ven, por ejemplo, José. Señor, bendice este número de la lotería que compré. ¿Qué te parece eso? afuera. Está en la palabra. Con el azar, ¿verdad? Sí. Yo ya llamo, Señor, esa riqueza de que viene esta lotería. No va por ahí. No va por ahí. No va por ahí. Yo estoy orando por algo que no es la voluntad de Dios. Entonces corre el peligro que otro te dé, que te dé el diablo para destruir tu vida. Porque está dando legalidad a otro. Porque en Juan 8:44 está esto. En Juan 8:44 dice que hay solo dos padres. O es Dios o el diablo. No, hay una columna media. Casi Dios, casi diablo. No, o es Dios o el diablo. Eso está en Juan 8:44. El propio Señor Jesús dijo, no existe un tercer papá, quiero decir. No existe un purgatorio. No existe algo intermedio. No existe un tercer papá. No, es Dios o el diablo. O es cielo o es infierno. O es salvación o es perdición. O es vida o es muerte. Ese es Dios. Entonces, cuando nosotros sabemos que es la voluntad de Dios, podemos hablar en el nombre de Jesús. Y ahí estás de repente trabajando, orando por la conversión de tu hijo. Estás llevándole al Señor. No es que le bancás para su pecado, ¿verdad? Andate si que mi hijo a la discoteca, andate si que no, sino que ahí estás orando para que él salga de esa situación. Entonces, eso es voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios que cree, acá dice en tu palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y yo llamo a la conversión de mi hijo, yo llamo a la conversión de mi esposo. Ahí vos te movés en la voluntad de Dios. ¿Me vas siguiendo, mi hermano? Entonces yo suelto la palabra, yo llamo a la salvación, yo ya le veo como una persona convertida. Amén. Entonces yo llamo lo que no es como si fuera. Amén. Yo estoy siendo fiel, vuelvo al tema de la finanza. Estoy siendo fiel. En el nombre de Jesús yo veo esa prosperidad viniendo. Yo llamo en el nombre de Jesús. Yo te prometo, Señor, que nunca mi corazón se va a ir detrás de este dinero. Que nunca mi amor va a estar por el dinero. Que siempre mi amor va a estar por vos. Que siempre, Señor, vos vas a ocupar el primer lugar. Y vos comenzás a hacer pacto con Dios. Y comenzás a hacer promesas. Y comenzás a echar esa montaña en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, no te unas lo que no es a lo que no es la voluntad de Dios. No proclames lo que serían proclamas diabólicas. Hay gente que hace proclamas diabólicas, José. Claro. Estoy enfermo, estoy por enfermarme, estoy en quiebra, ya no hay solución. Entonces, muchas veces soltamos proclamas negativas sobre nuestra situación, movidos por el desánimo, movido por justamente la opresión que estamos sintiendo, porque a medida que admitimos el pensamiento ya vamos determinando nuestras reacciones, y eso nos conduce cada vez al abismo. Entonces, sí, tenemos que reaccionar de forma correcta y observar estas enseñanzas. Entonces, cuidado con las palabras. Vamos a ver este versículo en Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida, ¿dónde están? En el poder de la lengua. Hagan así un poco, no hace falta que toquen, pero acá está. En tu lengua, en mi lengua.
la muerte y la vida. Y fíjense la palabra que usa. ¿Cuál es la palabra que usa? Poder. La muerte y la vida tienen poder. ¿Es Biblia o no es Biblia, hermano? Hola. Sí. El que ama va a comer el fruto. Si vos amas la vida, vas a comer fruto de vida. Si vos amas la muerte, vas a comer fruto de muerte. Hoy cambié mi garrafa de gas, José. Y cada vez que yo cambio garrafa de gas, me acuerdo de mi mamá que oraba por su garrafa de gas. Y ella, ya conté acá el testimonio. Y cada vez que yo veo eso, me acuerdo del poder de su palabra. Ella oraba por su garrafa y le salía gas otra vez, ¿verdad? Y hoy estaba acordándome, decirle gracias a Dios por eso. Sí, el poder de esa palabra, cómo generaba, ¿verdad? Nuevamente. Y qué importante es entender esto. ¿Cuánto van a comer el fruto de bendición? Amén. El fruto de vida. Gloria Amén. a Dios. El poder. Y yo hablo sanidad para mi cuerpo. Yo comencé a hablar vida en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hablar fe, hablar victoria, hablar Gloria. esperanza, hablar salvación. Mantener una lista de confesiones, José. Sí. Esto es tan importante. Salmo 100, seguimos por favor. Salmo 116, versículo 10 dice: creí, por tanto hablé. ¿Qué es lo que hablo? ¿Qué hablo, iglesia? Lo que creo. Si no creo, eso hablo también. Lo que creí, hablé. ¿Cuándo? Cuando todo está color de rosa, José. No, estando afligido en gran manera. Ahí es donde más tenemos que creer. La peor situación. Ahí es donde más tenemos que hablar. Amén. Amén. ¿Es Biblia o no es Biblia? Aleluya. Creí, por tanto hablé. Cuando estaba ahí soplándome en Cancún, no, estando afligido en gran manera. Hacer una lista de confesiones, eso es tan importante. Hacer una lista de confesiones y de proclamas que están basados, están sustentados en la palabra de nuestro Dios. Vamos a vencer ese espíritu de negativismo. Vamos a vencer esa forma tóxica, diabólica, disculpen la expresión, de la forma que hablaban nuestros padres, Sí. de la forma que hablaban nuestros abuelos. Amén o no amén. Así mismo. Vamos a vencer eso y vamos a cambiar eso. Y yo sé que vos le amás a tu abuelita, te hacía rico en vellú tu abuelita, amén. Pero no podemos nosotros sustraernos y decir, ¿verdad? Mi abuela, la mamá de mi mamá, hermanos, ella hablaba solo miseria, ella hablaba solo desgracia. Pero era porque era una persona depresiva, José. Claro. Le tenía a Cristo y mamá le hablaba. No, mamá, le decía a mi mamá, a su mamá, no, mamá, no es así, Dios te ama. Y ella, no, todo era negro para ella. Todo es difícil. Y mamá ahí le retrucaba, cancelaba su proclama. Y yo escuchaba eso, ¿verdad? Acá hicimos una lista, José, Sí. pero por motivo de tiempo, vamos a mirar unos ejemplos, José. Sí. Yo digo una y vos otra para... Ejemplo, una lista. Biblia. Soy una persona nueva en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces el diablo viene y me hace dudar, vos no sos salvo. No. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Yo soy esa nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Y yo proclamo en el nombre de Cristo Jesús. Estoy sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. Él es el intercesor. Él me defiende. Amén. Él transforma mis oraciones Amén. al Padre para que yo sea atendido. Leímos en estos días que si el Hijo me libertare, seré verdaderamente libre. Entonces yo proclamo, ahí vienen esas ataduras de mis padres, mis antepasados. Yo soy libre en Cristo. Yo soy libre y comienzo a proclamar, mi mente es libre. Yo soy sano en Cristo Jesús. Amén. Amén. Soy un hijo amado o una hija amada por Dios. Amén. El diablo dice, nadie lo te ama. No, yo soy un hijo amado. Amén. Vos sos una hija amada
en el Señor. Dice la palabra de Dios que fuiste comprado por un precio muy alto. Debo proclamar: yo valgo mucho en la presencia del Señor. Aleluya. Yo soy único, irrepetible en este mundo. Gracias. Amén. Soy- Porque fui comprado por un precio muy alto. Soy Y ahí voy. parte de la familia de Dios. Amén. Tengo un nombre, tengo una identidad. Amén. Tengo un Padre Amén. presente, actuante, atento a todo lo que yo necesito. Dios me guarda en completa paz. Eso está en Isaías 26:3. Dios me guarda en completa paz. Soy más que vencedor en Cristo Jesús. Ahí tengo una montaña, ahí tengo un león rugiente que me está rugiendo, te voy a devorar. No, yo soy más que vencedor. Amén. En el Congreso vamos a hablar otra vez de conquista, de victoria. Amén. Nada Soy puede separarme del amor de Dios. nada. Romanos 8:38 en adelante. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dios me dará medida buena, apretada, remecida y rebosante. Él pondrá en mi regazo. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a salir de ese problema financiero. Dios va a poner su bendición acá, no allá, acá. Y la gente te va a tirotear. A nosotros todo el día nos tirotean, hermano. No importa. Dios va a poner medida La buena. iglesia de los Que ricos. tirotee nomás. Gracias, Señor. La iglesia de los ricos hizo. Amén. Amén. Qué gloria. Yo soy un rico también. Amén. Amén. Gracias por esa proclama. Hasta la proclama diabólica, Señor, que venga acá. Amén. Dios es mi amparo y fortaleza, Amén. mi pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por esta proclama? Habla. En guaraní dice, Amén. yo le hablaba a papá y papá no me entendía a veces. Ella yurupe, ana será mesia. Es como que sacar tu galleta de la boca, ¿verdad? Habla, mesia, ¿verdad? Y bueno, habla en el nombre de Jesús. Tercero, ¿será que la boca expresa que soy salvo o no? Buena pregunta. Acá en la iglesia en Hambre luego. Afuera. Oye, me está diciendo Kevin, ¿verdad? En la radio porque está haciendo la promoción. Y ¿verdad, pastor? Que así es, ¿verdad? Porque ahí salimos, nomás alguien se adelantó mal, ya baja su vidrio y dice todo, ¿verdad? Y acá le está bendiciendo a Dios. En los partidos, hermano. La pasada me fui a ver un partido entre células. Me fui a comprar empanadas que hizo Kevin. Entre paréntesis, estoy haciendo propaganda. Y estaba escuchando ahí los hermanos sus alabanzas mientras jugaban fútbol, José. Los muchachos. Aleluya. Y cuando ve que llega el pastor, José, ¿verdad? ¡Pum! Dios te bendiga, hermano. Si no está, Si no está el pastor, por tanto, dice versículo 12 de 2:12. Filipenses Por 2. tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación y con temor y temblor. Vuelve a hablar de la obediencia. Sí. Ya sea que te vean o no te vean, vos y yo tenemos que ser obedientes. Y tenemos que ocuparnos, cuidar nuestra salvación. Da trabajo. Da trabajo. El ocuparse es también lo que yo hablo. Sí, Amén. aleluya. No basta solamente hablar en determinadas ocasiones. Lógicamente, si estamos entre células, si estamos entre hermanos, me voy a cuidar, ¿verdad? Pero ¿cómo hablo afuera? Hable cosas rectas y cosas bendecidas. Sí. Vamos por fuera a mirar Proverbios capítulo 8, versículos 6 al 8. Oíd porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. ¿Cuántos levantan su mano y dicen conmigo? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos, iglesia, en el nombre de Jesús. Hablaré Hablaré cosas excelentes. excelentes. Wow, esa es una vara alta, hermano. Un compromiso. ¿Qué pensáis, Indalecio? Alto, Yande Yara. Hablaré cosas excelentes. Abriré mis labios para cosas. Miren, todo es boca, labio. Todo estos dos versículos. Boca,
labios, boca, mis labios, etcétera, etcétera. Qué tremendo compromiso, hermano. Santiago 1:26 que dice, Si por favor. alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Si no refrenamos nuestra lengua, todo lo que decimos acá no sirve de nada, hermano. Aunque vos y yo cantemos y seamos los mejores tenores y barítonos y cantemos lindo y afuera, no refrenamos nuestra lengua. Me decía una persona, vos tenés que entenderme, pastor, yo soy descendiente italiano y los italianos así hablamos. No, vos no tenés que ser italiano, ni yo paraguayo, nosotros somos hijos de Dios. Otra familia, Sí, otra patria. Estamos en este mundo, pero no somos este mundo. otro padre. Amén o no amén. No Difícil. colombiano, hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios que, amén. Nacimos en una patria. Sí, pero eso es pasajero. Somos descendientes, hijos de Dios. Formamos parte de la patria celestial, hermano. Entonces, nuestra forma de hablar tiene que enlatar eso. Ellos hablan un poquitito, un acento distinto que el nuestro, ¿sí o no? Los colombianos. Los argentinos, vos escuchás, este argentino, hablan y el hijo de Dios tiene que hablar distinto. Amén. Hablar como un hijo de Dios. Hablar como hijo de Dios. Lenguaje espiritual. Por eso, lo que yo hablo demuestra si soy salvo o no. Palabra mayor, Señor Jesús, Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Digan conmigo, de la abundancia del corazón De la abundancia habla del la corazón boca. habla la boca. O sea que yo procuro cambiar mi forma de hablar. Pero ¿cuándo va a cambiar mi forma de hablar? Cuando cambia mi corazón. Cuando cambia mi corazón va a cambiar mi forma de hablar. Porque tarde o temprano va a salir lo que yo tengo en mi corazón. Amén. Aunque hablo, ya no voy a decir más grosería, ya no voy a hablar más, no le voy a gritar más. Pero si no cambia mi corazón, hermano, tarde o temprano va a salir otra vez la tribu que hay adentro. Sí. Vamos a cortar eso. En el Y nombre terminamos con la lengua apacible. Proverbios 15:4. La lengua bendita, la lengua de paz, la lengua que trae bendición. ¿Qué dice La Proverbios? lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. ¿Qué es apacible? Miren, Afable, vos- dócil, tranquilo, agradable, pacífico, manso, dulce, templado y etcétera. Hay muchos otros. Miren los sinónimos, hermano. No hace falta que levante la mano, pero diga: yo necesito ser apacible. Amén. Yo necesito Sí. ser un poco más amable, un poco más dócil. Necesito, Señor. Y le compara con el árbol de la vida a la lengua bendecida. Sí. El árbol de la vida, el fruto que vamos a comer en los cielos, hermano. Amén. El fruto que lastimosamente el tolongo de Adán la tolonga de Eva comieron en el paraíso y se perdieron todas las bendiciones. Pero la lengua consagrada es como el fruto del árbol de vida. Qué lindo ejemplo, ¿verdad? Sí. Qué tremenda comparación, hermanos. Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Qué lindo sería en el matrimonio aplicar esto. Ella está en sus días. Ayúdame, Señor, a hablar con lengua apacible en el nombre de Jesús para aplacar la ira. Pisando en huevos, dice. Él Ese lenguaje. vino con muchos problemas del trabajo y necesita una esposa apacible en un momento, una blanda respuesta. Y eso va a traer paz en el hogar, hermanos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. No muy convencido, pero gloria a Dios. Aunque sea fin de año, digan amén. Bueno, Proverbios 15:2. Estamos siempre en Proverbios 15. Miren cómo hablaba Salomón. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. La lengua de los sabios, hermano, habla sabiduría. ¿Cuánto necesitamos? Que ahí tu hijo quiera sentarse contigo para aprender sabiduría.
que no tenga que preguntarle al vecino en tu casa. Que sea una mujer sabia que edifique la casa, que hable sabiamente, esposo sabio, padres sabios. Sandeces. ¿Saben lo que quiere decir sandeces? Tontería, idiotez, necedad. ¿Cuántos renuncian a eso en el nombre de Jesús? No, Jesús. Eso quiere decir sandez. Conclusión, José. Sí. Efesios 4, 22 y 23 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Despojarnos de la vieja vida, despojarnos de la vieja lengua. La lengua tiene que convertirse. Cuando el corazón se convierte, la lengua es transformada. Entonces yo renuncio, despojarme esa vieja vida, de esos chistes groseros, despojarme de esa vieja vida llena de groserías, despojarme esa vieja vida, esa lengua llena de maldiciones, llena de calamidades, que atrae la muerte, como leímos. Despojarnos en el nombre de Jesús. Tiene que haber un cambio en nuestra mente, tiene que haber un cambio en nuestro corazón, y va a haber un cambio en nuestra boca en el nombre de Jesús. Yo te animo para hacer lo que hizo Isaías. Ya leímos todo Isaías en nuestra guía del conquistador. ¿Qué dice en Isaías, José? Capítulo 6, versículos 6, 7 dice: voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. ¿De dónde surge? Del altar. altar de Dios. Se va a tu casa. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Aleluya. ¿Cuánto necesitamos que la tenaza de Dios, Amén. el fuego de Dios, Aleluya. venga y toque nuestra lengua, venga y toque para que hablemos bendición, para que hablemos sabiamente, Aleluya. para que hablemos vida en Cristo Amén. Jesús? Amén. Que la presencia del Señor, no es la religión, no es tu líder el que va a hacer eso, es tu búsqueda de Dios. Amén. Entonces que su carbón encendido queme esa impureza, queme esas maldiciones que usamos a través de nuestras palabras. Cierren por favor sus ojos. Puedes hacer mucho más de lo